Me mata, porque además no sabíamos qué tenía. Yo era muy chiquita, un día estaba en la casa de mi abuela. La noche en que todo cambió para Florencia Peña, no hubo cámaras preparadas ni discursos estudiados. No existía el maquillaje perfecto de la televisión, ni la seguridad con la que tantas veces enfrentó entrevistas, escándalos y titulares feroces. Aquella madrugada, encerrada en una habitación iluminada apenas por la luz fría de un hospital, Florencia dejó de ser el personaje explosivo que Argentina discutía cada semana, para convertirse simplemente en una mujer aterrada. Durante años, muchos creyeron conocerla, la actriz provocadora, la figura polémica, la mujer que parecía vivir sin miedo al qué dirán. Pero detrás de esa imagen había otra historia mucho menos visible, una historia marcada por el desgaste emocional, por las críticas constantes y por una sensación de vacío que pocos imaginaban. Cuando comenzó su relación con Ramiro Ponce de León, las dudas aparecieron desde todos los rincones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables. Otros aseguraban que aquello jamás sobreviviría al peso mediático que acompañaba a Florencia. Y en medio del ruido, ellos insistían en construir algo parecido a la calma. Pasaron los años, 4 exactamente. 4 años donde el amor parecía avanzar a contramano de las opiniones ajenas. Porque mientras el público debatía sobre la personalidad de Florencia, puertas adentro existía otra batalla mucho más íntima. Una batalla silenciosa, la ansiedad de esperar. El miedo a que el tiempo jugara en contra. Las preguntas incómodas que llegan a las parejas cuando todos comienzan a preguntar: ¿y el bebé para cuándo? Ella sonreía frente a las cámaras. Pero quienes estuvieron cerca aseguran que había noches en las que el silencio pesaba demasiado. Ramiro, más reservado, intentaba sostenerla lejos del ruido mediático. No era un hombre acostumbrado al universo despiadado del espectáculo. Y quizá por eso mismo terminó convirtiéndose en el refugio emocional que Florencia necesitaba. Mientras las redes explotaban entre admiradores y detractores, él permanecía allí, quieto, lejos del escándalo, como si entendiera que la verdadera tormenta no estaba afuera, sino dentro de ella. Entonces ocurrió. La noticia del embarazo llegó en un momento inesperado. Algunos amigos dicen que Florencia no pudo hablar durante varios minutos después de ver el resultado. Otros aseguran que lloró en silencio antes incluso de contárselo a Ramiro, porque hay lágrimas que nacen del dolor. Y otras que aparecen cuando una persona siente que, después de tantos golpes, finalmente la vida deja de castigarla. Pero el camino tampoco fue sencillo. El embarazo estuvo rodeado de nervios, cuidados extremos y una presión mediática agotadora. Cada aparición pública generaba comentarios. Cada foto se analizaba como si el cuerpo de Florencia perteneciera al debate nacional. Había quienes celebraban su felicidad y quienes parecían disfrutar sembrando dudas crueles. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Por primera vez en mucho tiempo, Florencia dejó de pelear contra el mundo, como si entendiera que ciertas batallas ya no valían la pena. Las entrevistas comenzaron a mostrar una versión distinta, más vulnerable, más humana. Incluso su mirada parecía diferente, menos desafiante, más cansada, pero también más sincera. Y llegó el día. La sala estaba en silencio. Ramiro caminaba de un lado a otro, intentando disimular el miedo, porque, aunque pocas veces lo admitiera públicamente, él también estaba aterrado. No por la fama, no por los titulares, sino por esa sensación universal que atraviesa a todos los futuros padres. El miedo a perder aquello que todavía ni siquiera se ha podido abrazar. Cuando escucharon el llanto del bebé, el tiempo pareció detenerse. Florencia rompió en llanto inmediatamente. No fue un llanto elegante ni cinematográfico. Fue un derrumbe emocional. Como si todos los años de presión, críticas, inseguridades y espera explotaran en un solo instante. Las enfermeras recordaron después la manera en que ella miraba al niño sin poder dejar de llorar. No decía nada, apenas repetía una frase entre lágrimas. «Por fin». Y quizá esa frase explicaba todo, porque para muchos era simplemente el nacimiento de un hijo.
Pero para Florencia y Ramiro significaba otra cosa. Era la prueba de que el amor había sobrevivido, que las dudas no habían ganado, que detrás de la figura polémica existía una mujer capaz de amar con una intensidad brutal. Desde entonces, quienes conocen a la actriz aseguran que hubo un antes y un después. No desaparecieron las polémicas, tampoco el juicio público. Florencia siguió siendo una personalidad que divide opiniones, pero algo en su interior parecía haberse acomodado, como si aquel bebé hubiera llenado un espacio emocional que llevaba años roto. Aún así, no todos vieron esta historia como un cuento perfecto. Hubo quienes cuestionaron su relación. Otros criticaron su exposición mediática incluso en momentos familiares. Y también aparecieron voces que aseguraban que la felicidad mostrada en redes escondía tensiones que nadie veía. Porque así funciona la fama. Incluso los momentos más íntimos terminan convertidos en sospecha. Pero quizá el detalle más impactante de toda esta historia no fue el nacimiento del niño. Fue verla llorar. Porque Florencia Peña pasó gran parte de su vida construyendo una imagen de mujer fuerte, desafiante, casi imposible de quebrar. Y aquella noche, frente a su hijo recién nacido, esa armadura desapareció por completo. No había personaje, no había escándalo, no había televisión. Solo una madre abrazando el milagro que creyó que tal vez nunca llegaría. Y es ahí donde la historia cambia de tono. Porque detrás de cada celebridad existe una persona que también siente miedo, cansancio y necesidad de ser amada. A veces hoy olvidamos que quienes viven bajo los reflectores también atraviesan noches oscuras lejos de las cámaras. Y quizá por eso las lágrimas de Florencia impactaron tanto, porque fueron reales, demasiado reales. Ahora la pregunta sigue abierta. ¿Crees que la maternidad transformó verdaderamente a Florencia Peña o la fama termina destruyendo incluso los momentos más felices de una persona? Detrás de las sonrisas de Florencia Peña siempre hubo algo extraño, algo que no terminaba de encajar. Porque mientras millones la veían como una mujer fuerte, provocadora y casi imposible de destruir, en privado la historia era muy distinta. Muy distinta. Florencia creció en medio de tensiones familiares, discusiones y una sensación constante de inestabilidad. Nada era completamente seguro. Desde niña entendió algo brutal. Si quería sobrevivir, tendría que hacerse notar. Tendría que luchar más fuerte que los demás. Y lo hizo. Entró al mundo artístico cuando todavía era muy joven, pero la televisión argentina no perdona. Mucho menos a una mujer que habla demasiado, ríe demasiado y no pide permiso para existir. Las críticas comenzaron rápido. Primero comentarios sobre su físico. Después ataques a su personalidad. Luego llegaron los escándalos. Y detrás de cada polémica, Florencia parecía endurecerse más, como si estuviera construyendo una armadura frente a todo el país. Pero había un problema. Las armaduras también cansan. Mientras su fama crecía, su vida privada comenzaba a fracturarse lentamente. Horas interminables de grabaciones, teatro, entrevistas, presión mediática y una obsesión constante por mantenerse vigente en un ambiente donde una estrella puede desaparecer de un día para otro. Por eso empezó a acumular dinero casi con desesperación. Casas, contratos, producciones, negocios, años enteros trabajando sin parar. Hoy posee una fortuna construida después de décadas frente a cámaras, una vida cómoda, propiedades lujosas, estabilidad económica. Pero quienes la conocen aseguran algo inquietante. Florencia nunca dejó de vivir con miedo. Miedo a perderlo todo. Y quizá ese temor viene de mucho más atrás. Porque hubo épocas donde su carrera estuvo al borde del colapso. Programas enteros la atacaban. Las redes sociales explotaban contra ella. Cada declaración generaba odio. Cada aparición pública terminaba convertida en escándalo nacional. La gente discutía sobre Florencia como si fuera un personaje. Pero nadie veía lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. Ahí aparecía otra mujer, más cansada, más vulnerable, más sola. En medio de ese caos apareció Ramiro Ponce de León, y muchos no apostaban nada por esa relación. Decían que no duraría,
que Florencia era demasiado intensa, demasiado polémica, demasiado difícil. Pero Ramiro se quedó. Incluso cuando comenzaron los rumores, incluso cuando la presión mediática se volvió insoportable. Y fue ahí donde Florencia empezó a cambiar. Porque detrás de la figura escandalosa había una obsesión silenciosa: construir la familia que nunca sintió completamente sólida en su infancia. Sus hijos terminaron convirtiéndose en su refugio emocional. Aunque tampoco fue fácil. Hubo noches donde regresaba destruida después de grabar durante horas. Días donde sentía culpa por no estar presente. Momentos donde la fama parecía robarle partes enteras de su vida personal. Y entonces llegó el nacimiento de su hijo con Ramiro. Ahí ocurrió algo inesperado. La mujer que parecía indestructible se quebró por completo. Florencia lloró. Pero no como una celebridad. Lloró como alguien que llevaba demasiados años soportando presión, miedo y agotamiento emocional. Las personas presentes recuerdan ese momento como algo impactante. Ella apenas podía hablar mientras abrazaba al bebé, como si toda su vida hubiera desembocado en ese instante. Y quizá por eso la historia de Florencia genera tantas contradicciones. Porque algunos la ven como una mujer privilegiada, millonaria y exitosa. Otros ven a alguien atrapada en el personaje que creó para sobrevivir. La realidad probablemente sea más incómoda. Detrás de la fama, del dinero y de las mansiones, sigue existiendo una mujer marcada por inseguridades antiguas. Una mujer que aprendió demasiado pronto que el amor puede desaparecer. Y que la estabilidad nunca está garantizada. Tal vez por eso nunca deja de pelear. Nunca baja la guardia.